y vicepresidenta de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bienvenida, compañera. Vamos a tratar la ponencia de George Gruenthal de Estados Unidos. Bienvenido, compañero. Un aplauso para nuestro compañero internacional. Al compañero Juan Cervantes, en representación del Frente Popular, dirigente del Frente Popular de la provincia de Guayas. Por la Unión Nacional de Educadores, el compañero Clever Hidalgo. Indicamos a los compañeros y como también a la compañera moderadora, no olvidarse que las exposiciones de cada uno de los compañeros es de 15 minutos en la primera ocasión, luego intervienen los compañeros delegados internacionales y nacionales con preguntas o con algunos criterios, de tal manera para cumplir con esta tarea también de manera puntual. Dejo con ustedes en este caso a la compañera Virginia Pinela para iniciar esta primera mesa. Muchos éxitos. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Damos inicio a esta primera mesa de debate del día, esperando que el resto del CIPRAL haya sido de importante aporte a cada uno de ustedes. Como ya lo saben, tenemos 15 minutos inicialmente por cada expositor. Después de aquello habrá una ronda de preguntas y luego los compañeros tendrán 5 minutos para poderlas responder. Vamos a iniciar la ponencia del día de hoy con el magíster Renato Romero, docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Que no vino. Esa pendejada. No, usted no. Bueno, disculpen. El compañero George Grunenthal, de Estados Unidos, con la ponencia. Buenos días, ¿se oye? Ok. Buenos días a todos y todas y gracias al PCMLE y JRE para invitarme a este importante evento. Yo soy George Gruenthal, ¿se oye? Hasta el momento no pertenezco a un partido, pero tengo un sitio de web que se llama Red Star Publishers en inglés, básicamente ediciones Estrellas Rojas en español, donde reproducimos muchos clásicos de marxismo-leninismo, traducimos artículos importantes de Cipoemel y otros partidos y otras cosas. Yo voy a hablar, bueno, el título es Guerras Imperialistas y voy a hablar no directamente sobre la guerra, particularmente la guerra genocidio en Palestina y la guerra antiimperialista en Ucrania, pero ¿cómo se siente eso en los Estados Unidos? Ok, perdón, tengo que leer y es más fácil sin mis lentes.
Okay. Hay dos guerras principales involucrando los Estados Unidos, aunque indirectamente, la guerra de genocidio de Israel contra el pueblo de Palestina, particularmente en Gaza, y la guerra en Ucrania. No voy a hablar sobre las guerras mismas, pero su efecto dentro de los Estados Unidos. La guerra de genocidio de Israel es casi totalmente financiado por los Estados Unidos. Durante tiempos llamados normal, el gobierno de Estados Unidos provee llamada ayuda a Israel de unos 3.000 millones de dólares cada año. Desde el inicio de la guerra en octubre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos ha proveído a Israel unos 12.000 millones adicional. Aunque Israel tiene su propia industria armamentista, la gran mayoría de ese dinero regresa a las grandes corporaciones armamentistas en los Estados Unidos. Entonces, es el pueblo trabajador de los Estados Unidos quienes están pagando por sus impuestos el coste de esa guerra de genocidio, a la expensa de la falta de servicios sociales, la mala situación de viviendas, cuidado médico, educación, transporte, etc. El discurso del presidente Biden de que va a reducir la ayuda a Israel si éste no trata de disminuir la matanza de civiles en Gaza es puro hipocresía, porque no corta esta ayuda en nada. Es importante de notar que la única cosa que los Estados Unidos no provee a Israel es tropas norteamericanas. A partir de su derrota en Vietnam y más recientemente en Afganistán, los Estados Unidos tratan de minimizar el uso de sus propios soldados. Pero al mismo tiempo, hay muchas personas en Israel que tienen doble ciudadanía de Israel y de los Estados Unidos. Y entonces hay bastantes soldados de Israel que están también ciudadanos norteamericanos. Más que 23 miles ciudadanos norteamericanos sirven en el ejército de Israel. Israel es casi el único país donde los Estados Unidos permiten que sus ciudadanos sirven voluntariamente en un ejército extranjero. Toda la prensa burguesa en los Estados Unidos está en apoyo de Israel. Ella y también casi todos los políticos en todos los niveles, nacional, regional y local, hablan de Israel, la guerra de Israel contra el grupo llamado terrorista de Hamas. También atacan a la gente que apoyan a los palestinos como antisemitas, que es una mentira total. Claro que eso sirve al interés del imperialismo norteamericano, porque Israel es su agente principal en el Medio Oeste y también en otras partes del mundo. Voy a hablar un poquito del movimiento de apoyo del pueblo palestino dentro de los Estados Unidos. En cambio de la situación de las otras guerras de Israel, cada día hay muchas manifestaciones en todas partes de los Estados Unidos en apoyo de Palestina. Además de manifestaciones locales, han sido unos 4 grandes manifestaciones en Washington, el capital de Estados Unidos, con cientos de miles de personas. Además de estas manifestaciones,
había muchos encampamentos en las universidades en contra de Israel. Las autoridades universitarias han llamado a la policía para cerrar los encampamentos y arrestar a los estudiantes. También estaban unas importantes declaraciones de sindicatos en contra de la guerra, aunque la mayoría de esos están un poco débiles, llamando solamente para un cese de fuego en vez de dando apoyo directamente a los palestinos. Está importante casos que reflexionar la empujo desde abajo, particularmente en dos sindicatos bastante grandes, uno de los automovilistas y otro en uno de los sindicatos de trabajadores postales, llamando por un cese de fuego. Y es importante porque es un pequeño rota con la política del gobierno y particularmente el Partido Demócrata. Las manifestaciones eran masivas, la mayoría de jóvenes, de gente palestina, de otras partes del Medio Oriente, negros, latinos y blancos, incluyendo judíos, ambos religiosos y laicos. La gente está aprendiendo no solamente la naturaleza del sionismo, pero también del imperialismo norteamericano. Pero estas manifestaciones ya están básicamente espontáneos. Los revolucionarios conscientes y particularmente los marxistas-leninistas están participando en ellos, pero no están en el liderato. También hay muy poca literatura que explique más sobre la naturaleza de la guerra, del imperialismo y del sionismo, y cómo usar la conciencia incipiente para desarrollar un núcleo revolucionario. Ya hay mucho trabajo para hacer. En adición a la guerra en Palestina, voy a hablar un poco sobre la guerra en Ucrania. La situación sobre la guerra en Ucrania es un poco diferente. La mayoría de los grupos que se llaman marxistas apoyan el mal llamado Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Aquí en las llamadas entrañas del monstruo tenemos que concentrar nuestro fuego en contra de nuestro llamado propio burguesía, pero haciendo claro que Rusia es otra potencia imperialista y que no lo dan ningún apoyo. Era un volante que hicimos nosotros de Ediciones Estrella Roja y el Partido Estadounidense del Trabajo, intitulado que los Estados Unidos no tienen nada que enseñar a Rusia sobre invasiones. Pero eso era más o menos un volante más o menos aislado. Creo que la mayoría de personas en los Estados Unidos están en contra de la invasión rusa a Ucrania, pero no entienden el papel de los Estados Unidos en esta guerra. Aquí también la prensa burguesa es totalmente una arma propagandística del imperialismo norteamericano y esconde el papel fascista y títere del gobierno de Zelensky en Ucrania. En los Estados Unidos, la influencia de los marxistas y los marxistas-leninistas en particular es también muy débil. Alguna cosa que voy a borrar, perdón.
manifestaciones, como por ejemplo en el movimiento antiguerra, pero también en el movimiento contra la brutalidad policíaca y contra el racismo que estalló después de la muerte de George Floyd en manos de la policía en 2020. Bueno, es necesario empezar a transformar la conciencia espontánea del movimiento en una conciencia revolucionario y antiimperialista. La necesidad de un frente unido por escalas, como yo digo. En el movimiento antiguerra, más allá de las fuerzas marxistas-leninistas, hay otras organizaciones que entienden más o menos claramente que en el mundo de ahora los Estados Unidos no es el único país imperialista, pero hay otro bloque imperialista rival, la de Rusia y China. Lo que quiero decir puede ser un poco controversial y espero que podamos discutirlo en el tiempo de preguntas. Bueno, gracias. Podemos discutirlo. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno. Podemos discutirlo en el tiempo de preguntas y respuestas. A pesar de diferencias ideológicas, los marxistas-leninistas y los maoístas y los seguidores del KKE, Partido Comunista de Grecia, están expuestos a los dos bloques. Creo que los primeros pasos de un frente unido deben estar con estas fuerzas. Es claro también que este tipo de frente único no vale nada si ese frente no puede ayudar en la dirigencia del movimiento antiguerra. Creo que el segundo paso en el frente único está que unimos con la mayoría de fuerzas que están en contra solamente del imperialismo norteamericano, no obstante de su posición sobre Rusia y China. Aquí estoy hablando solamente de la situación dentro de los Estados Unidos. Voy a terminar. Es necesario hacer el blanco principal de nuestras fuerzas en contra de nuestro propio enemigo, imperialismo norteamericano. Entonces, cuando participamos en manifestaciones con fuerzas que reconocen solamente el imperialismo norteamericano, debemos unirnos con ellos en contra de nuestro imperialismo, pero hace claro que no podemos depender de los imperialistas rivales, pero solamente en los trabajadores de aquí y sus aliados. En conclusión, debemos levantar la consigna del gran comunista alemán Karl Liebknecht, quien dijo en la Primera Guerra Mundial: ni un centavo, ni un soldado por las guerras imperialistas. Ahora le damos. ¿Cómo se? Hola. Hola. Ahora le damos el paso al profesor Juan Cervantes, presidente del Frente Popular de la provincia del Guayas. Compañeros panelistas, compañera coordinadora de este evento, compañeros y compañeras delegados de las diversas organizaciones revolucionarias
comunistas, marxistas, leninistas presentes en este evento, apreciados compañeros y compañeras que han hecho el esfuerzo por asistir a este evento de singular importancia para la lucha de los trabajadores y los pueblos en la orbe. Vengo en nombre del Frente Popular Nacional a traer la ponencia sobre la lucha popular para desenmascarar las políticas burguesas entreguistas y frenar sus ambiciones en el marco de enfrentar la guerra y el genocidio imperialista, que es el tema de este seminario internacional desde ya victorioso. Es importante destacar que la guerra imperialista es un medio que tiene el sistema capitalista para zanjar sus diferencias económicas y políticas y de territorio en la disputa de las zonas de influencia y de control geopolítico. Es parte de las pugnas interimperialistas con el propósito de repartirse un mundo ya repartido y en el que no solo hay dos socios y que por lo tanto se tiene que hacer mediante la acción de la guerra, del genocidio y del uso de la violencia, en la que los principales afectados son los trabajadores y los pueblos, partiendo de los ejércitos que entran en ese combate genocida, que son provenientes de los sectores populares. Es parte de la guerra comercial que se libera en el mundo también y de la disputa por el control de la zona de influencia, del control geopolítico del planeta y para acentuar la mayor explotación de los trabajadores y los pueblos del mundo, afectando derechos fundamentales de los trabajadores, como son los derechos sindicales y los derechos laborales expresados en lo que se denomina ahora la flexibilización laboral. En ese ámbito, entonces, miles de millones de dólares se han destinado en la guerra o en la agresión de Rusia contra Ucrania y del otro lado de Estados Unidos y la OTAN. Precisamente eso ha significado que Ucrania tenga una deuda de más de 200.000 millones de dólares, una deuda externa. Y en el caso del Medio Oriente, en Israel, como aquí se ha señalado, más de 12.000 millones de dólares que ha entregado Estados Unidos y que Netanyahu fue hace pocos días al Parlamento norteamericano a exigir decenas de miles de millones de dólares para este perverso propósito en la que estas guerras imperialistas, este genocidio, atenta contra los pueblos e inclusive arrasa con su cultura, con sus tradiciones, con su historia. En ese ámbito es importante tener presente que la guerra desatada por las potencias imperialistas tiene, como había señalado, como principales afectados a los pueblos, a los trabajadores, mujeres y niños, como ocurre en Gaza y en Ucrania y en otros países donde hay la intervención de la agresión imperialista, provocando la destrucción de la infraestructura, de los servicios básicos, la hambruna y la muerte para los pueblos que son masacrados y que también buscan, una vez destruidos estos países,
implementar la reconstrucción, es decir, para garantizar los negocios de la industria de los grandes monopolios internacionales. Es decir, la guerra no solo que busca estos aspectos que he señalado, sino la destrucción de la infraestructura para luego reconstruirla y generar mayor beneficio, mayor acumulación, mayores ganancias a costa del sufrimiento, de la muerte, del genocidio, de las desapariciones forzosas, y que esto a su vez provoca las migraciones forzosas, ¿ya? Vale destacar que en el caso de Ucrania, por poner un ejemplo, 6.200.000 refugiados hay en Europa y 370.000 en las otras partes del mundo. Es decir, el pueblo huye frente al ataque genocida y tiene que buscar otro país, es decir, con las situaciones que se generan. Esto repercute también en nuestros países, en nuestros pueblos. Recuerden ustedes que al inicio de la agresión rusa contra Ucrania, el sector del agro fue afectado y se disparó el precio de los insumos agrícolas, de los fertilizantes, todos ellos que provenían de Ucrania. De igual manera, se afectó la exportación de las rosas, de las flores, las rosas, y eso significó el despido de trabajadores, la reducción de salarios, y significó el aumento de la jornada laboral sin reconocimiento salarial por ello, y también la restricción de derechos como la organización sindical, la contratación colectiva, la seguridad social y otros. De tal manera, compañeros, que esta acción de los trabajadores y los pueblos en la que el Frente Popular ha jugado un papel para coordinar, para desarrollar a más altos niveles la unidad popular de sus organizaciones y de atraer a otros sectores organizados y al pueblo en general para la lucha contra esta guerra, este genocidio imperialista, que en el caso de los pueblos se traslada con mayor endeudamiento externo, con la implementación de medidas fondo monetarista, medidas fracasadas que solo han significado mayor hambre, mayor miseria, mayor reducción de derechos y la muerte para los trabajadores y los pueblos, y lejos de enfrentar la crisis, esta se ha profundizado. En esa línea vale destacar toda una gran ofensiva que ha hecho el imperialismo y la gran burguesía en los países dependientes, en el sentido de que para enfrentar esa crisis provocada en unos casos por la pandemia y en otros casos por la guerra, entonces han visto el escenario propicio para arremeter con la aplicación de estas medidas fondo monetaristas, con el planteamiento de que se requiere garantizar la inversión extranjera, que no hay seguridad jurídica, que es necesario implementar nuevas formas de contratación. Y en esa línea, aquí en el Ecuador, vale recalcar que desde Correa en el 2015, a propósito de la caída del petróleo, acogió las 10 recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Luego Moreno firmó la carta de intención en Davos, que significó el incremento del precio de los combustibles, las privatizaciones, las contrarreformas laborales. Luego continuaron con Lazo, que el pueblo las rechazó en este importante levantamiento indígena popular de octubre del 2019 y de junio del 2022, donde el Frente Popular jugó un papel protagónico en esta jornada junto al FUT, a la CONAIE y otras organizaciones. De tal manera, compañeros, que es importante tener presente estos elementos con el propósito de ir desarrollando a nuevos niveles
la organización, la unidad y la lucha popular, que ahora en el caso de Novoa, que aprovechándose de la crisis de inseguridad y de todo el montaje que hicieron a propósito de TC Televisión, declararon la guerra interna, que no tiene el propósito de resolver el problema de la inseguridad, sino más bien de militarizar el país, de aumentar las penas para los delitos y precisamente para detener la lucha popular, la lucha social, para que se resiste a la implementación de estas medidas, que Novoa desde su inicio, con el pacto de la impunidad, de este acuerdo parlamentario, con la Revolución Ciudadana y Correa, con el Partido Social Cristiano y Nebot, y ADN de Novoa, implementaron medidas jurídicas o leyes como la ley de eficiencia económica, en la que se perdonaron más de 2.000 millones de dólares los grandes empresarios y banqueros morosos, incluido el grupo Novoa con más de 90 millones de dólares, donde se incrementaron los impuestos para la población y también se aprobó la ley No Más Apagones o la ley de conectividad eléctrica para la privatización del sector eléctrico y el incremento de las tarifas, con el planteamiento de que es mejor tener energía cara a no tenerla. Vean ustedes, compañeros. Y también aprobaron el incremento del IVA del 12 al 15%. En este ámbito, entonces, el Frente Popular, conjuntamente con el FUT y otras organizaciones, como no puede ser de otra manera, hemos respondido a estas medidas que van de la mano también a enfrentar, porque la gran burguesía creyó oportuno en este escenario ir acentuando las reformas antiobreras, y a pretexto de combatir la inseguridad se unificaron con Novoa para convocar a consulta de 11 preguntas, 9 de ellas respecto a la inseguridad y 2 de ellas con el que se planteaban el trabajo por hora y el laudo arbitral. ¿Cómo es, maestro, dirigente, cómo se llama? El arbitraje internacional, para resolver los conflictos entre las empresas extranjeras con el Estado. Y en esto se desarrolló toda una ofensiva con el planteamiento de que parte de esas garantías que requería la inversión extranjera y la inversión privada era precisamente esta seguridad jurídica o la flexibilización en el trabajo por hora. Y unidos las fuerzas populares, más las organizaciones del polo de la izquierda revolucionaria, resolvimos impulsar una campaña por el no, derrotando contundentemente no solo a Novoa, sino a la gran burguesía en su conjunto y también al Fondo Monetario Internacional y al imperialismo, que ya se frotaban las manos para incursionar en el trabajo por hora, cercenando derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la estabilidad, el derecho a la contratación colectiva, a la organización sindical. Y como tengo un minuto, entonces vamos a aprovechar este minuto que queda para ir planteando algunas acciones. En ese ámbito, entonces, compañeros, es necesario ubicar que para enfrentar la guerra imperialista, que es un medio para la gran burguesía internacional y nacional, para impulsar su política por otros medios, los pueblos y los trabajadores también necesitamos organizar la guerra popular para acabar con estas medidas, para acabar con la dominación de los pueblos, para instaurar gobiernos populares y poner fin a todo este proceso de explotación y saqueo contra los trabajadores y contra los recursos naturales. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Le damos el paso al magíster Clever Hidalgo, presidente de la Unión Nacional de Educadores, Núcleo de Pichincha. Gracias. Saludos a cada uno de los presentes en este importante evento de expresión precisamente de los de abajo, de expresión de los pueblos, de expresión de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de los maestros, de la juventud, de los hombres y mujeres que luchamos y peleamos en el día a día precisamente para echar abajo un sistema capitalista rapaz a nivel de todo el mundo. Porque precisamente toda la problemática que vive el mundo actual es debido a la incidencia del capitalismo que simplemente cubre sus intereses de las élites, de los grandes grupos económicos, mientras destruye la naturaleza, destruye los ecosistemas a nivel mundial, destruye a los seres humanos en cada uno de los países, en cada una de las regiones, en cada uno de los continentes, y que lógicamente tiene también la resistencia de los pueblos en cada una de las regiones, de los países, de los sectores, y que peleamos y luchamos precisamente para echar abajo un sistema corrupto, un sistema incapaz de solucionar los problemas del planeta e incapaz de solucionar las condiciones de vida dignas que debemos tener los seres humanos en todo el mundo y en todas las regiones del planeta. Es así que precisamente el imperialismo, cual rapaz es, plantea en el caso de la educación también datos que refleja precisamente su naturaleza de dejar a millones y millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo. A raíz de la pandemia del COVID-19, sepan ustedes que el 90% del estudiantado a nivel mundial se quedó sin acceder a las aulas. Y que en el tema también de la virtualidad, millones y millones de estudiantes no podían precisamente tener acceso a la tecnología y poder conectarse a través de los medios tecnológicos. Son 1.600 millones de estudiantes que se vieron afectados en una situación grave a nivel planetario en el contexto de la pandemia. Pero no solamente que pasa esto en el tema de la pandemia, sino que, como les decía, es precisamente su práctica a nivel mundial. Y según datos de la propia UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tenemos que de igual manera, para el 2030, bajo los objetivos de desarrollo que se han planteado a nivel mundial, se calcula que 84 millones de niños y jóvenes seguirán sin tener acceso a las aulas hasta los próximos 6 años. Son alrededor de 250 millones de niños y jóvenes que actualmente no acceden a la educación en las diferentes regiones, continentes a nivel mundial. Se plantea de igual manera que para el 2030 se necesita incrementar en 1.7 millones de docentes en el sector de formación primaria para los niños y niñas a nivel mundial. Asimismo, el acceso actual a la educación primaria está en el 87%, dejando de lado
un 13% de estudiantes fuera de los sistemas educativos en el planeta. De la misma manera, en el caso de la educación secundaria es más crítico. Apenas el 58% logran precisamente terminar el nivel secundario a nivel mundial. En África la situación es más angustiante. Alrededor de 98 millones de niños y niñas se encuentran sin escolaridad debido a las dificultades económicas y también a la discriminación que existe en el continente africano. Respecto al trabajo infantil, son alrededor de 160 millones de niños que precisamente en vez de estar en las instituciones educativas, precisamente tienen que acudir a trabajar para ayudar a solventar la situación de sus hogares, la situación económica paupérrima a nivel de todo el mundo. De la misma manera, debemos señalar que los recursos y la inversión para la educación a raíz de la pandemia, cuando la propia Organización de Naciones Unidas señalaba que hay que incrementar los presupuestos, lo que se ha procedido en estos últimos años es a disminuir un 65% de los presupuestos para educación en los países en vías de desarrollo y también disminuir un 33% en los países que están precisamente dentro del sistema capitalista en el desarrollo. El promedio presupuestario ideal a nivel mundial para el tema educativo, estamos hablando que se debe asignar más del 6% en cada uno de los países a nivel mundial, y el promedio actual a nivel mundial bordea apenas el 4%. Y es por eso que precisamente no solamente el tema de la pobreza, de la miseria, de millones de estudiantes fuera del sistema educativo es debido a las guerras. Precisamente en el caso de Palestina, en el año lectivo 2023-2024, todo el estudiantado, más de 3.500.000 estudiantes no pueden estudiar precisamente por el genocidio israelí a Palestina. Pero no solamente yo decía que es por el tema de las guerras, sino que precisamente el sistema rapaz capitalista, así no tenga guerras, precisamente tienen el abandono a los niños, a las niñas, a la infancia, a los jóvenes y a los pueblos. Por eso es necesario, frente a toda esta situación, enfrentar, como lo enfrentamos igual en cada uno de nuestros países, en cada una de las regiones, y precisamente en el caso de América Latina, en el caso nuestro, del país, nosotros precisamente hemos enfrentado en las calles, en las plazas, con heridos, con sangre, con huelgas de hambre, que precisamente en el caso del Ecuador, hace 3 años tuvimos que hacer 51 días de huelga de hambre y enfrentar precisamente a los gobiernos neoliberales, de enfrentar precisamente a la política que asfixia al ser humano, que asfixia a la naturaleza, que asfixia de igual manera a los hogares, igual de los pueblos. Entonces debemos entender, creo en esta mañana, de que no solamente es por la cuestión de la guerra, no solamente es por la cuestión de la pandemia que pasamos igual del 2019, 2020, 2021, sino que precisamente es por su condición natural del capitalismo, de precisamente impedir el desarrollo de la humanidad y precisamente el cuidado también del planeta, como hacía referencia inicialmente. Frente a todo ello,
precisamente la propuesta es construir desde abajo, desde los sectores sociales, desde los sectores populares, propuestas no solamente en el tema educativo, sino en el tema igual ideológico, político, económico, cultural, una propuesta precisamente que permita echar abajo un sistema igual injusto que ha acabado y sigue acabando con millones y millones de vidas en todo el planeta. Por eso, mi invitación a que efectivamente este evento que estamos desarrollando aquí en la mitad del mundo sirva para potencializar la acción de los pueblos, la acción de los trabajadores, la acción de los obreros, de los campesinos, de los maestros, de la juventud, y efectivamente caminar a un sistema distinto donde desde abajo podamos construir patrias libres, patrias soberanas, patrias que piensen igual en la humanidad, que piensen precisamente en los sectores más desposeídos. Así es que esa es mi invitación en el día de hoy, a que cerremos filas y precisamente desde abajo construyamos igual no solamente la lucha, sino el hecho de direccionar y encaminar, echar abajo este sistema injusto como es el capitalismo. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, iniciamos la ronda de preguntas hacia los expositores. Compañera Vicky Orejuela, de Guayas. Primeramente, como un comentario general, creo que es importante que el pueblo conozca cuáles son las diferencias entre la verdad que le venden a los medios y la realidad que hace el gobierno. Debemos recordar que vivimos rodeados de un pueblo que desconoce su propia desgracia. Y en ese lid quiero hacer una pregunta a los panelistas: ¿de qué manera, además de los medios tradicionales, estamos dando a conocer a la sociedad las mentiras que son dichas por el Estado y que son promulgadas por la prensa, que claramente está parcializada, que minimiza los estragos de la guerra y minimiza, particularmente en Ecuador, las fallas del gobierno, demostrando su nivel de burguesía y cómo podemos utilizar estos medios a nuestro favor, puesto que creo y considero que es importante para nosotros que el pueblo conozca su realidad, que el pueblo sepa las mentiras que le están vendiendo y que no se venda el mensaje, por ejemplo, en el campo de la seguridad, de que está avanzando un plan Fénix que ni siquiera es un plan y que ni siquiera está generando una minimización real de los niveles de delincuencia en el Ecuador. Creo que esto es importante. Como pueblo debemos conocer para poder levantarnos y poder apoyar las luchas sociales. ¿Alguien más? Compañero. Buenos días a todas las compañeras, a todos los compañeros participantes en este momento en el seminario internacional. Antes que una pregunta, permítame realizar una contribución en el desarrollo de la discusión. Evidentemente que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero adjunto a esto vienen una serie de medidas que los países imperialistas vienen impulsando en el planeta. Y la guerra en Ucrania no es de excepción. Particularmente en Ucrania, en el desarrollo de la guerra, viene impulsando, tras de todo este conflicto, un grupo financiero norteamericano casi desconocido, se llama BlackRock. Este grupo económico que está tras la guerra es quien
lleva las propuestas del Fondo Monetario Internacional y de otras agrupaciones bancarias del planeta que impulsan la guerra, que son parte de empresas que fabrican armas y que determinan también hacia dónde orientar las políticas neoliberales que se impulsa adjunto a la guerra. En el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, efectivamente son 200.000 millones de dólares que adeuda ya, en este caso Ucrania, a efectos de la guerra, a los bancos internacionales, al imperialismo norteamericano, a la banca, a los países de la OTAN. Y por supuesto, tras de esto, quienes están impulsando la reconstrucción o tratan de impulsar la reconstrucción es esta empresa, conjuntamente con otros que ya tienen financiamiento, que ya tienen lugares, digamos, tienen establecidos sitios donde van a invertir. Pero ahí viene otro tipo de contradicción. El desarrollo de la guerra no le está yendo bien en el caso de Ucrania. Y allí existe por parte de Ucrania compromisos económicos con BlackRock para recuperar la economía, las inversiones. En todo el sector, las mejores tierras que tiene Ucrania están dedicadas o están empeñadas, si cabe el término, para garantizar la devolución de estos dineros que están invertidos en la guerra. Es decir, habrá imposición, habrá dependencia. También ocurre lo mismo, este mismo grupo económico está atrás también de inversiones en Argentina y también está en las inversiones en México. Es decir, se trata de garantizar las inversiones del Fondo Monetario Internacional y de la banca del planeta. Esto, compañeros. Tenemos una pregunta, compañero. Hola, hola. Primero que todo, un saludo y un abrazo revolucionario a este espacio y segundo, un abrazo de solidaridad hacia el pueblo palestino. Mi pregunta es para el compañero de acá de Estados Unidos. Quisiera saber cómo se caracteriza ese movimiento, esas movilizaciones que se están surgiendo, ya sea en el campus universitario, pero hacia también fuera de ese sector. Entonces, ¿cómo caracterizar o quién y asimismo cómo se impulsa esas movilizaciones y si tienen algún rumbo en específico? Gracias. Para los compañeros panelistas. Bueno, nosotros sabemos que la educación está en la superestructura de la sociedad y que tratan de imponer las ideas de los grupos dominantes, de la clase dominante. Y en este caso el imperialismo por medio de la OCDE, Organización de Comercio y Desarrollo Económico y del Fondo Monetario Internacional, imponen programas, modelos, mallas, currículos. Yo pregunto a ustedes, ¿cuál es el rol del maestro, de la maestra, para esclarecer las ideas del imperialismo y lo que significa también la lucha social y popular? En un panel anterior se planteaba que los maestros deben expresar las dos versiones de los hechos. Yo pregunto exactamente sobre el tema del genocidio de Israel a Palestina, ¿cuáles dos versiones se podrían plantear? ¿O hay una sola versión? La versión de los pueblos, la versión de las naciones, la versión de la autonomía y la soberanía. Eso es lo que pregunto. Muy buenos días a los panelistas que se encuentran el día de hoy en este tercer día de seminario.
Mi primera pregunta para el compañero de Estados Unidos, primeramente darle la bienvenida, es ¿qué están haciendo las organizaciones sociales de su país para combatir no solamente las guerras imperialistas promocionadas o patrocinadas por los gobiernos de turno? Las guerras imperialistas no solamente es el genocidio israelí que nosotros aquí lo estamos abordando, pero las guerras imperialistas también afectan a otros países, está Ucrania y también Latinoamérica. Vengo de una zona fronteriza de la provincia de Sucumbíos, en donde he vivido por más de 33 años y he sido he visto la violencia en la frontera entre Colombia y Ecuador y el famoso Plan Colombia, por ejemplo, en donde se decía que con el Plan Colombia patrocinado por los Estados Unidos iba a terminar con el terrorismo, y lo que hizo fue simplemente trasladarlo de país. Nos lanzaron esa responsabilidad. Luego se habló de un Plan Ecuador, pero nosotros vemos que las guerras imperialistas están centradas más bien en consumir las riquezas de los países. Por poner un ejemplo, el presidente Noboa y toda su máquina derechista hablan de la inversión extranjera, por ejemplo, pero cuando hablan de inversión extranjera solamente tienen puesta su mirada en la explotación petrolera y en la explotación de los recursos minerales, que traen consigo la contaminación, y en Sucumbío somos muy visibles y vemos la contaminación. En la ciudad donde yo vivo existen los mecheros casi en plena ciudad y no se hace absolutamente nada por cumplir con la sentencia, por ejemplo. Entonces tal parece que tienen la visión solamente puesta en la explotación de los recursos naturales. ¿Cómo afrontamos nosotros como partido y como comunistas esa oleada y ese ataque imperialista promovida por los grandes imperios y patrocinada también aquí por los gobiernos neoliberales de turno? Muchas gracias. Nos han hecho llegar una pregunta por escrito para George. La llegada de Trump, ¿cómo afecta a los inmigrantes y a la guerra de Ucrania? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para iniciar con las respuestas por parte de los expositores? Listo. Le damos la palabra para responder las 3 preguntas que tiene. Ok. Voy a tratar de contestar las preguntas como yo entendí. ¿Se puede oír? Bien. Uno es que quien lleva a cabo a los movimientos en los Estados Unidos, los movimientos antiguerras. Como yo dije, la mayoría estaban espontáneos. Eso no quiere decir que no era en ninguna organización. Siempre, claro, que hay organizaciones empujando todo el movimiento. En particular, en contra de la guerra de genocidio de Israel, había unas organizaciones palestinos y también judíos, pero la mayoría están gente que están participando, no están de cualquier organización. En la Universidad de Colombia, donde yo tuve estudiante hace muchísimos años, una de las manifestaciones estaban llamados por el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina y Voces Judíos por la Paz. Cuando tenía una bastante grande manifestación en el recinto de Colombia, posible 800,000
800 personas. La universidad dispersó no la manifestación, pero las dos organizaciones. Eso es nuestra democracia, ¿no? Entonces, sobre las asociaciones populares y qué están haciendo, bueno, las asociaciones populares en Estados Unidos tienen la historia de estar involucrados solamente en su propia cosa, no tiene una cosa bien clara sobre el resto de la sociedad. Pero como yo he dicho, algunos de los sindicatos han aprovechado en contra de la guerra en Palestina. Y eso es importante porque los sindicatos, la mayoría, están un base de apoyo al Partido Demócrata. Para la tercera pregunta, como yo entendí, ¿cómo va a afectar Trump a los migrantes? Yo oí el debate, llamado debate entre Trump y Biden. Biden se llama ahora cadáver en jefe en los Estados Unidos, pero está casi muerto. Pero Trump contestó casi todo las preguntas con su respuesta que los migrantes están responsables por todos los males en los Estados Unidos. Eso era su posición también en su turno anterior. Es claro que va a ser más fuerte en contra de los migrantes, van a ser más difícil de entrar en los Estados Unidos, va a persecutar los migrantes que están en los Estados Unidos no documentados, pero también tenemos que reconocer que los demócratas, primero en el llamado mural en México, eso era construido antes de Trump por los demócratas. Y también los demócratas y republicanos estaban en acuerdo de limitar el número de migrantes viniendo a los Estados Unidos. Entonces va a ser más difícil si gana Trump, pero van a ser más difícil también con los demócratas. Tenemos las siguientes preguntas dirigido al profesor Juan Cervantes sobre cómo hacerle frente a la gran campaña de los medios de comunicación en referente a las actividades que realizan los actores sociales. Y lo mismo, cómo hacerle frente al neoliberalismo impuesto por Daniel Noboa y la sobreexplotación y el extractivismo de nuestros recursos naturales. Bien, en lo que tiene que ver a la ofensiva que hace la burguesía, se trata de que las organizaciones sociales y populares de izquierda, patriótica y revolucionaria desarrollen también su propia propaganda, teniendo en cuenta, a propósito de la otra pregunta, de enfrentar la política de Noboa, que es enfrentar el neoliberalismo y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Nosotros, el Frente Popular, ha planteado una plataforma de lucha que pone al centro la oposición al incremento del precio de los combustibles, a las privatizaciones, a la política extractivista, en la que tiene como principal propósito el régimen de Noboa beneficiar a su familia. Parte de ello el contrato que firmó en su viaje al extranjero con los consorcios canadienses y también sus inversiones, el caso en Olón, a propósito que la población, los comuneros rechazaron. Entonces, esa política de oposición a estas medidas, Fondo Monetarista implementada por Noboa, esa protesta, esa medida va con la propuesta que tiene el Frente Popular también. ¿Qué planteamos respecto del IVA? No solo la reducción del 15
al 12, y que está planteada la demanda a la Corte Constitucional para que se aclare la inconstitucionalidad. Pero hemos planteado que es con la movilización popular en las calles que vamos a derrotar esta política de incremento del precio de la gasolina, porque ahora es la gasolina, mañana será el diésel, el gas, vienen las privatizaciones, viene la reforma antiobrera y también el tema de la seguridad social. Estamos planteando nuestra oposición, en el caso de la seguridad social, al incremento del aporte mensual, al incremento de los años de servicio y al incremento de la edad para jubilarse y también a la reducción de las pensiones jubilares, pero que también el gobierno pague la abultada deuda que tiene con el IES, que rebasa los 24.000 millones de dólares, pero a su vez que se mejoren las prestaciones. Yo creo que en el caso de los prestadores externos debe revisarse o debemos levantar una acción, porque este es el gran negocio de la empresa privada, mientras que el IES tiene una infraestructura que debe equiparla, que debe dotarla de profesionales de la salud, a fin de ir dejando de lado los prestadores externos para que el IES asuma la atención de salud y enfrentar este gran negocio que significa los prestadores externos. Por ejemplo, en el que no estamos todavía incursionando en el debate, me parece que es un tema que necesitamos hacer. En el tema de ¿qué otras medidas planteamos en el caso allá? Planteamos que no es posible frente a la crisis seguir pagando puntualmente más de 10.000 millones de dólares en deuda externa. Unos que están en el presupuesto y otros que están a través de petróleo, lo mal llamada venta anticipada de petróleo con Petrooriental de China y Schlumberger de Tailandia, en la que se van más de 3.000 millones anuales por esos rubros. Si ahorramos eso, se declara la moratoria al pago de la deuda externa, al menos por 2 años, el país recuperaría de inmediato 20.000 millones de dólares para invertirlos en atender, declarar la emergencia en salud, en educación, atender el agro, atender los presupuestos para las universidades, fomentar la inversión pública, generar trabajo, pero también es necesario ubicar de que parte de esta política tenemos que difundir, tenemos que hacer propaganda, las organizaciones tienen que reunirse, tienen que debatir la incidencia que tiene estas medidas contra sus afiliados, contra el pueblo y cómo enfrentarla. Tenemos que hacer la volante, tenemos que preparar el video en las redes, tenemos que ir al contacto directo con las masas, a organizar los barrios para la pelea, porque la experiencia que nos dejó, que sí es posible ganarle a toda la gran burguesía unida, inclusive electoralmente, como lo hicimos con las 2 preguntas de la consulta, sí es posible que por primera vez en el Ecuador, luchando contra esta medida, proponiendo las alternativas, también nos propongamos conquistar por primera vez en el Ecuador un gobierno distinto, un gobierno popular. Y en esa línea se inscribe la propuesta de unir al pueblo para hacer gobierno y con nuestro abanderado Jorge Escala a la presidencia de la República. Magíster, la pregunta sobre educación le corresponde a usted. Sí, frente a las inquietudes que igual nos han planteado, creo que es conocido para muchos que en el sistema financiero ecuatoriano se lava alrededor de un 5% precisamente de todas los ingresos que tienen los bancos en el país en el tema precisamente de lavado por el tema de narcotráfico. Los que han caído aquí en el Ecuador y que se reproducen en varios países y sectores del mundo respecto al tema de inseguridad y narcotráfico, precisamente son los jóvenes, que en vez de estar estudiando, que en vez de estar en escuela, en vez de estar en los colegios, precisamente engrosan los grupos de mafia, las escuelas de la mafia, y que lógicamente, reitero, los que han caído son los de abajo.
Ni siquiera los peces medios, peor los peces gordos, igual, porque precisamente una de las características del capitalismo es también financiarse con el dinero del narcotráfico, no solamente en Ecuador, en América Latina, sino también en Estados Unidos y a nivel mundial. Por ello yo debo señalarte también un dato de las guerras, porque el sistema capitalista, como decimos, es rapaz, y precisamente las grandes empresas de guerra, solo la empresa Lockheed Martin maneja cada año 34.000 millones de euros, cifra equivalente a al PIB, al Producto Interno Bruto de 97 países. 97 países. Eso es solamente de una empresa. Y si hablamos de todas las empresas, de toda la industria de la guerra, del capitalismo, precisamente ahí encontramos también una de las causas que en vez de destinarse esos recursos al tema de las guerras, la dediquen al tema de la humanidad y del planeta. Y señalar también respecto al rol del maestro, el rol del maestro y de los pueblos es el despertar. En el caso de los docentes, despertar precisamente en el plano ideológico, en el tema político, hablarles también de economía, hablarles de la situación social a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros padres de familia, a nuestros maestros, en el caso de la escuela, la comunidad, vincularnos con la comunidad. Y en el caso de cada uno de los sectores, de los trabajadores, de los obreros, de las mujeres, de los campesinos, de igual manera poder analizar lo que pasa en cada uno de sus sectores, en cada una de sus localidades, y a partir de eso ir tomando conciencia para precisamente organizar la lucha y lógicamente no solamente conquistar reivindicaciones, sino, como decía en mi anterior intervención, echar abajo un sistema rapaz, un sistema injusto que, repito, destruye a la naturaleza y destruye al ser humano. Gracias. Compañeras y compañeros, hemos culminado esta mesa. Hacemos un receso y en pocos minutos, a las 11 de la mañana, iniciamos la segunda mesa de debate del día. Muchísimas gracias. Bien, compañeros, solamente para indicarles que así como compartimos la lucha y los anhelos de cambio y transformación, queremos compartir el cumpleaños de la presidenta de Mujeres Activas Progresistas Unidas de la Maná, la abogada Elsa Tixelema. Bueno, y ayer también era el cumpleaños de nuestro compañero y camarada Osvaldo Palacios. Bien, nos reintegramos luego a las 11 de la mañana para escuchar las ponencias del Partido Comunista Revolucionario del Brasil, del compañero Francisco Hidalgo y de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Muchas gracias.